Muy buenas noches y bienvenidos a Efecto Mundial. Esta noche tengo el gran gusto de contar con la presencia de la embajadora Lourdes Aranda, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Muy bienvenida, Lourdes. Gracias, Enrique. Me da muchísimo gusto estar contigo y con tu auditorio. Vamos a conversar a lo largo de esta hora sobre un tema de gran importancia para México, que es el Grupo de los 20, en el cual México participa desde sus inicios y que se ha convertido quizá en uno de los instrumentos más importantes para la transformación política y económica del mundo, y para ello tendremos esta hora dedicada a este tema. Vamos a hacer nuestro primer corte tradicional hacia las noticias de la semana y regresamos en un minuto. La presidencia francesa del G20, en voz de su ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, subrayó que la salida de la crisis internacional requerirá una reducción masiva del desempleo y puso el acento en la necesidad de luchar contra el aumento de las desigualdades para combatir las reticencias entre la población hacia la globalización. El presidente dominicano Leonel Fernández criticó la composición del G20 integrado por países ricos y emergentes y sugirió que para legitimarse el grupo debería incluir al secretario general de las Naciones Unidas. Además que cuando se debaten soluciones a la crisis financiera y a los problemas globales, no hay clubes exclusivos de ricos, apuntó. Ministros y responsables de Agricultura del G20 debatieron la semana pasada desde Buenos Aires, Argentina, cómo hacer frente al encarecimiento de los alimentos, las tensiones inflacionarias ante la recuperación económica y la seguridad alimentaria. Esta reunión se da de cara a la siguiente cumbre del G20 prevista para noviembre próximo en Cannes, Francia. El G20, el Grupo de los 20, como su nombre lo indica, confluyen los 20 países más importantes económicamente y políticamente del mundo, y México es parte de ello, de este esfuerzo. Yo quisiera preguntarte en primer lugar, Lourdes, si nos puedes dar un panorama general de lo que es el G20, cuáles son sus objetivos, cómo está conformada su membresía y sobre todo qué impacto está teniendo en las relaciones internacionales actuales. Cómo no, Enrique, muchísimas gracias. Y creo que es muy oportuno porque hemos hablado mucho del G20, pero a lo mejor se desconocen un tanto sus antecedentes y sus orígenes. El G20 existió en primer lugar como una reunión de ministros de finanzas de carácter un tanto informal, que después de la crisis latinoamericana y la crisis del Asia-Pacífico en aproximadamente 1998. El efecto tequila, samba y todos los que siguieron. Y luego ya los asiáticos. Se pusieron de acuerdo a los ministros de finanzas que era prudente que ellos se reunieran una o dos veces al año para revisar cómo estaba la situación económica de muchos de estos países miembros del G20 y de otros, y la economía internacional en su conjunto. En ese momento, insisto, fue a nivel de ministros y era algo muy, muy informal. Al venirse la crisis muy seria de 2008 o 2009, hubo realmente que subir el nivel de representación en este grupo y se decidió una primera reunión a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. La primera fue en Washington y básicamente fueron los mismos países que originalmente habían estado a nivel ministerial, que digo, son 20 países, pero también se han invitado de repente a algunos otros. Los que son originales son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, República Popular China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Y también está la Comisión Europea. O sea, a mí me gusta resaltar que por parte de América Latina estamos Brasil, Argentina y México. Y como señalé, un poco de manera circunstancial se invitan a otros países a formar parte no a formar parte del G20, pero asistir a la reunión del ¿Es un hijito del G8 de las grandes potencias o no es un hijito del G8? Como tú sabes, realmente la parte de economía internacional la veía el G8. También, inclusive los ministros de finanzas del G8 no se reunían como G8, sino como G7. Pero sí, el G8 era un grupo de países exclusivamente desarrollados. Los más desarrollados. Los más desarrollados y que veían situación económica internacional igual que asuntos políticos. En un momento dado se vio que era claramente insuficiente seguir con un grupo tan limitado, puesto que el peso relativo de los países desarrollados en la economía mundial fue perdiendo fueron perdiendo peso. A manera de ejemplo te voy a citar. En 1980, la participación de las economías de los países del G8 en la economía mundial era 51%. La mitad de la economía del mundo eran esos 8 países. En 2010, este monto bajó a 40%. ¿Ya estaba Rusia ahí en eso? Ya estaba. No, en 80 no estaba, Todavía pero no estaba. hemos hecho más o menos un agrupamiento de cifras. Pero
Ya en 2010 había bajado al 40%. Ahora, en este periodo, se incrementó la participación de países como Brasil, China, India, México, o el propio Sudáfrica. Y este grupo de países, estos 5 países, pasaron de tener más o menos el 8% en su peso en la economía mundial, pasaron ahora a tener casi el 25%. Entonces, era un poco ilógico que nada más siguieran, Sí, claro. que nada más siguieran reuniéndose el G8 para ver temas de economía internacional, cuando se necesitaba un grupo mucho más representativo ¿Y el G20 en su conjunto tienes alguna cifra de cuánto representa la economía mundial? Mira, es más arriba del 90%. No tengo la cifra exacta, en un momento bueno, te la puedo dar. Es muy indicativo. Pero es arriba del 90%. Entonces sí es muy indicativo de cómo lo que pueda suceder en alguna de estas economías puede tener repercusiones mundiales. Una sola a lo mejor no, pero ya en su conjunto. No, pero el sí. acuerdo entre ellas es fundamental, que es de lo que vamos Entonces, a hablar. realmente el G20 responde a esta necesidad de encontrar otras formas novedosas de cómo ver el mundo sin que tenga que ser siempre bajo el prisma de los países desarrollados y que desde empiece a reconocer que el peso de los países en desarrollo es cada vez más importante. Ahora, es un grupo, digamos, que no tiene un mandato de Naciones Unidas o no tiene una configuración, digamos, establecida, institucional, es más bien un grupo, digamos, ad hoc para tratar no solamente los temas económicos, como ya veremos, pero básicamente, digamos, no tiene una obligatoriedad las decisiones que toman, ni siquiera para ellos mismos. No, creo que ¿Cómo es el a mí me gustaría funcionamiento? resaltar un cambio, digamos que fundamental. Al principio eran nada más reuniones de líderes y que con un carácter mucho más informal. En la cumbre ¿Eran consultas, digamos, originalmente? Consultas informales, pero de hecho la primera reunión que se tuvo en Washington y posteriormente la de Londres sí tomaron decisiones que en un momento dado lograron detener la caída y el deterioro económico. 2008-2009. 2008-2009. En 2009, en la cumbre de Londres, se tomó ya la decisión de que este grupo se reuniera de manera periódica a nivel de líderes, porque las otras habían sido reuniones pues, un poco ad hoc, por la crisis que se requería el conjunto de... La emergencia, entrar directamente. Y después se vio que el grupo tenía cierta capacidad o homogeneidad para alcanzar decisiones, que como tú dices muy bien, no fue un grupo electo por nadie, no representa las opiniones más que de cada país, o sea, no hablamos en nombre de nadie más, es un grupo en general informal, y el peso de sus decisiones o de sus acuerdos es más bien un poco simbólico, pero están en el interés común. Tú sabes que si no tomas esta decisión, pues el problema puede afectar no nada más a tu economía, sino a otras economías. Entonces, creo que el G20 representa claramente el grado de interdependencia económica que tenemos ahora en la actualidad y cómo un país en lo individual no puede tomar una decisión que sin consultar a los demás. O sea, digamos que lo que sucedió con Lehman Brothers, pues tuvo consecuencias catastróficas para muchos países. Sí. Pero para resolverlo no puede hacerlo un país solo, necesita tener el concurso de varios países. Entonces, son reuniones, es un mecanismo todavía informal que se está formando. Pero se está institucionalizando, digamos. Se está institucionalizando. Se está pensando en que vaya a ser una especie de... Se busca institucionalizarlo, pero yo creo que lo que es importante es no perder este carácter un poco más informal. Lo que tenemos es que tener una capacidad de coordinación y de cooperación que se tuvo de manera, pues realmente creo que digna de subrayar en los peores momentos de la crisis, pero que en un momento dado, cuando cada quien está empezando a crecer, empezamos a crecer también a recuperarnos a diferentes velocidades, entonces cada país empezó a ver más hacia sus necesidades internas y perdió un poco esa dimensión internacional. Entonces yo creo que lo que es muy importante del G20 es recordar cuál fue el motivo por el que estamos unidos. Fue muy buen arranque, de hecho, porque realmente en momentos tan críticos, en lugar de decir pues, que cada quien ahora sí que se rasque con sus uñas, decidir que se va a llevar una cooperación internacional para coordinar posiciones, ver de qué mejor manera sacar la crisis adelante. Temas como regulación monetaria, o sea, si un país lo hacía solo no iba a tener ningún efecto. Cambios en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, ampliación del capital del Fondo Monetario Internacional, o sea, eso es fundamental. Entonces,
a mí sí creo que es importante y a mí me gustaría mucho a lo mejor entrar en más detalle qué avances o qué cambios ha logrado el G20 y qué podemos esperar y cómo explicarle a tu público y que tengo la oportunidad de hablar con ellos hoy, es cómo te afecta en tu vida diaria y qué puede hacer el G20, por ejemplo, en un momento dado para cada quien. Muy bien, pues vamos a continuar con la embajadora Lourdes Aranda después de este corte.